Amado Dios, soberano Rey, en esta hora te agradecemos tu bondad, te agradecemos el privilegio de predicar tu palabra a pesar de nosotros mismos. Te agradecemos, Dios, que podamos tener una Biblia en las manos, que podamos tener un asiento para sentarnos, que podamos tener una música preparada con el corazón casi a nivel profesional a la hora de escucharse, Señor. Pero lo que más te agradecemos, Señor, es por Cristo, Señor. Gracias por salvarnos, gracias por permitirnos llamarnos hijos tuyos. Gracias porque no solo nos llamaste y nos salvaste, sino que nos enseñas a través de tu palabra cómo quieres que vivamos para tu gloria. Nos enseñas a través de tu palabra cómo podemos impactar más la vida de otras personas, Señor. Cómo también podemos influenciar la vida de otros, Señor. Ayúdanos a serte fiel en todo. Sosténnos durante la predicación. Abre los oídos de nuestros corazones. Mueve, Dios mío, Señor, nuestras voluntades para hacer tu voluntad, que es perfecta, Señor, a pesar de nosotros mismos, a pesar de mis incapacidades, Señor. Obra con tu palabra suficiente. Quita toda distracción, Señor. Ayúdanos a concentrarnos ahora mismo en tu palabra y solo en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, a glorificar tu nombre con todo lo que nos falta por hacer. Y gracias, Dios, porque toda nuestra intención ha sido traer gloria a tu nombre hasta ahora, Señor. Sosténnos mientras lo hacemos, Señor. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús y por los méritos de Cristo es que te pedimos esta oración. Amén. Amados hermanos, familia, estamos aquí en la carta que le escribió el apóstol Pablo a los Efesios. Estamos en el capítulo 6, hemos hecho un paréntesis en el mes de febrero, ya casi entramos en marzo, pero hemos decidido seguir para dedicarle un tiempo a estos asuntos tan pertinentes y necesarios que son los asuntos de la familia y el hogar. Tal vez todavía usted está aquí hoy y usted no está convencido de que esto es tan importante. Tal vez todavía usted está aquí hoy y dice, pero el hogar, ¿y cuánta importancia tiene el hogar? Hay cosas más importantes. ¿Por qué no hablar de la finanza? ¿Por qué no hablar de las misiones? ¿Por qué no hablar de los inconversos que hay ahora mismo en la calle? ¿Por qué pararse para hablar del hogar? ¿Será tan importante el hogar? Por otra parte, pueden haber otros que pueden decir, como en el caso de los que no están casados, cuando se habla de matrimonio, y dicen, pero yo no estoy casado. Para mí eso que se está hablando ahí no es tan importante porque es que yo no estoy casado. Pero acaso, amado hermano, tal vez no tienes un hermano que está casado, tal vez no tienes un primo que está casado, un amigo que está casado, al cual puedes escuchar este texto hoy, llenarte de la palabra y ir a decirle que tiene la palabra y serle de mucha ayuda. Tal vez tu caso es que estás casado pero todavía no tienes hijos. Y tú dices, sí, yo estoy casado pero todavía no tengo hijos. Ese tema de crianza de los hijos, ese tema de enseñar a los hijos, a mí no me interesa tanto. Eso es lo más importante. ¿Por qué no hablan de santificación? ¿Por qué no hablar de redención? ¿Por qué no hablar de infralaxarianismo, supralaxarianismo? ¿Por qué no hablar de premilenarismo dispensacionalista? Hay tantas cosas importantes, Eri. ¿Por qué estar hablando del hogar? ¿Por qué perder el tiempo con tantas cosas importantes que hay? Y si ese es tu pensamiento, el deseo de mi corazón hoy es que entiendas que toda la Escritura es inspirada por Dios y el tema del hogar se encuentra dentro de las Escrituras. Por eso es importante tocarlo. Y haces mucho bien a tu alma y a todos los que te rodean si prestas atención al mensaje de esta mañana y también se lo comunica a otros. Nosotros como creyentes debemos estar interesados en comprender toda la verdad divina y ver cómo Dios tiene una respuesta para las diferentes situaciones que como creyentes vamos a atravesar en este mundo. De una manera u otra, todos tenemos un hogar, ya sea que seas un padre, un abuelo o un hijo. Así que el tema del hogar es importante para ti. El hogar es el cuartel general donde se deben empezar a enseñar estas verdades. Y es importante para ti porque tú tienes que aprender esto hoy y mientras vayas por el camino con tus hijos ir enseñándoseles y cuando llegues a tu casa seguir enseñándolos. Estas verdades no son para el hoy solamente, sino para todos los días.
para la semana, mientras estés en el grupo de vida, o donde quiera que estés, que sigamos rumiando estas verdades. Por último, quiero decirles que las autoridades civiles de diferentes países han reconocido que uno de los problemas más urgentes hoy en día es el quebrantamiento del hogar y de la vida familiar. Muchos gobiernos de muchos países han llegado a la conclusión de que sus países están como están porque en algún momento se descuidó el hogar y se descuidó la vida familiar. Cuando descuidas un hogar, se descuida todo. Otros países todavía no lo quieren entender y por eso van de mal a peor. Y seguirán de peor a peor. Porque hasta que no entiendan que el hogar es lo más importante en un país, esos países nunca van a prosperar. Cuando el gobierno quiere apoderarse de los hogares, quiere quitarle autoridad a los padres, quiere que los hijos vivan como ellos les den deseo, quiere que el hogar se comporte como a ellos les den deseo, eso nunca va a ir en buen camino y nunca va a traer la gloria a Dios. Por eso es importante este mensaje. Nosotros estamos en el capítulo 6, versículo 1 al 4 de Efesios. El título de este sermón es El hogar y sería el mismo título de la vez pasada. Y hemos considerado estos versículos desde el punto de vista de los hijos. Hasta ahora hemos estado hablando a los hijos cómo deben conducirse con sus padres. Todavía hoy vamos a hablar un poquito a los hijos, pero en el segundo punto vamos a pasar a los padres. Y hemos puesto por nombre a este primer punto, padres incrédulos. Padres incrédulos. Leamos conmigo el versículo 4, la primera parte. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y como Pablo nos ha acostumbrado hasta aquí, lo hemos hablado en otras ocasiones, Pablo hace un equilibrio. Pablo le habla al esposo y le habla a quién más, a las esposas. Le habla a los siervos y le habla a los amos. Y no es diferente en este asunto. Él le ha venido hablando a los hijos. Él también le va a hablar en su momento ¿a quién? A los padres. En un hogar todos tenemos responsabilidades. ¿Tienen responsabilidades los hijos? Tienen responsabilidades los padres. Cuando una de esas responsabilidades fallan, el hogar comienza a fallar. Cuando él habla de padres, y él dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, está hablando de padres en plural, lo vamos a ver más adelante, está hablando de los padres y también de las madres. Así que madre, este mensaje es para usted también. En el hogar todos tenemos responsabilidades. Ya habíamos planteado que los hijos deben obedecer a sus padres más allá del carácter que ellos tengan. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un padre que no es creyente, eso no es una justificación para no obedecer a tus padres. Aun cuando tus padres sean inconversos, este mandato le está diciendo a los hijos que deben obedecer a sus padres. El problema más común es cuando alguien se convierte en un hogar donde los demás no se han convertido. No sé si usted ha tenido esa experiencia, algunas personas que conozco la han tenido, yo de alguna manera la tuve también, y es que tú conoces el evangelio, pero tus padres no son cristianos. Alguien te predica en el trabajo, en el colegio, alguien te invita a la iglesia, escuchas el evangelio, te conviertes, pero todavía tus padres no son cristianos. Y si esa es tu situación, pues más todavía deberías prestar atención a esta primera parte, porque la palabra del Señor nos va a enseñar a cómo debemos guiarnos. Y lo que sucede en estos casos es que a medida que nosotros vamos aprendiendo más de Cristo, que empezamos a ir a los cultos el domingo, que empezamos a ir a los grupos de vida, que alguien empieza a discipularnos, que empezamos a leer la Biblia, empezamos a entender más y más cuál es la voluntad de Dios, y cada día queremos entregarle más y más nuestra lealtad al Señor, cada día queremos entregarle más y más nuestro corazón al Señor, y en un sentido, cosas que nos habían estado enseñando los padres, ya no las creemos. En un sentido, cosas que los padres nos habían pedido, ya no las vemos iguales. Entonces ahora tenemos una situación tremenda, porque queremos darle toda nuestra lealtad al Señor, pero por otra parte teníamos a los padres que nos enseñaban de una manera. Y ahí es cuando viene Mateo 10:34, que el Señor dice que empieza una división. Mateo 10:34 dice el Señor, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Y ahí es cuando empieza esto que conocemos del hijo con la madre,
padre con hijo, perdón, madre con hija, la suegra, con los yernos, creo que se dice, y toda la situación. ¿Qué debe hacer un hijo que se ha convertido, pero sus padres no? Hágase esa pregunta. ¿Qué debe hacer un hijo que se ha convertido, pero sus padres no? ¿Cómo deben comportarse? ¿Cómo debe comportarse un hijo que él conoció el Evangelio, que él escuchó el Evangelio, pero sus padres todavía no los han hecho? Pablo los acabó de dar un mandato general a ellos, y Pablo les dijo a estas personas, a estos hijos creyentes, hijos, capítulo 6, versículo 1, hijos deben obedecer en el Señor ¿a quién? A sus padres. Hijos obedezcan a sus padres, pero en ninguna parte le pone una condición. Él les dice, obedezcan a sus padres. Él no le dice si su padre es creyente, si su padre va a la iglesia, si su padre lee la Biblia. No, simplemente le dijo, hijos, obedezcan a sus padres. Y aquí tenemos este mandato. Sean cristianos o no, obedézcanlo. Y aquí es donde está el problema, y en muchas ocasiones la causa de que muchos padres tengan una actitud hostil hacia la fe cristiana. Aquí es donde empieza el problema. Muchos padres inconversos, sus hijos se convierten, pero sus hijos, al no actuar de la manera que deberían de actuar a la luz de las Escrituras, traen más confusión que bien a sus padres. Entonces, el mandato general es, hijos, obedecer a vuestros padres. Y decíamos la semana pasada, y lo hemos aclarado muchas veces y lo vamos a seguir aclarando, ¿cuál sería la única situación en la cual los hijos no deben obedecer a los padres? Los hijos no obedecen a los padres cuando los padres le pidan que hagan algo que va en contra de la palabra del Señor. Siempre recordamos a Pedro. Pedro acaba de estar preso. Pedro acaba de estar en una cárcel donde se le aparece el ángel del Señor, donde es liberado. Lo vuelven a llevar al concilio, se lo vuelven a presentar y lo vuelven a amenazar para que niegue al Señor. Y en medio de esa situación él dice, es necesario ser obediente a Dios antes que a los hombres. Cuando único nosotros estamos autorizados en la Escritura a no obedecer a nuestros padres, cuando nuestros padres nos piden algo que va en contra de la voluntad del Señor, mientras no tenemos permiso para ser desobedientes a nuestros padres. Si nuestros padres nos empiezan a prohibir que adoremos a Dios, no podemos ser obedientes a ellos. Si nuestros padres nos empiezan a pedir que no vengamos a la iglesia, no podemos ser obedientes a ellos. Si nuestros padres nos empiezan a pedir que tenemos que pecar, o nos hacen invitaciones que sabemos que nos acercan al pecado, no podemos ser obedientes a ellos. En tales casos debemos ser obedientes a Dios antes que a los hombres. Ahora, aún en tales casos, un hijo piadoso busca la manera de explicarle a sus padres y de tratar de llegar a un acuerdo sin manchar el nombre de Dios. Aún en tales casos, un hijo que obedece a su padre y quiere traerle la gloria a su padre, la gloria a Dios, perdón, aun cuando no va a hacer lo que su padre le pide que haga porque sabe que va a manchar el nombre de Cristo, aun cuando no lo va a hacer, ese hijo debe hacerlo con la actitud correcta, con el espíritu correcto. ¿Y por qué digo esto? Porque en ocasiones nos aferramos tanto a los detalles que perdemos lo más importante. En ocasiones estamos ahí pensando en cada cosita y perdemos lo más importante. Voy a tratar de ser más claro. Imagínense dos jóvenes cristianos que se van a casar y van a hacer su boda. Ellos quieren casarse, ellos se convirtieron, sus padres no son cristianos. Al momento sus padres, como es lógico, quieren invitar a sus amigos, quieren invitar a los familiares, pero estos hijos le dicen, no papi, nosotros somos cristianos, esta boda es exclusivamente cristiano, aquí solo vienen los hermanos de la iglesia, aquí los adornos son cristianos, la batería es cristiana, el piano es cristiano, todo tiene que ser cristiano. Y le pasan por arriba tal vez a la conciencia de sus padres que todavía no están en ese lugar. Si los padres le piden algo, recuerden que mancha el nombre de Cristo. No, papi, eso no. Pero hay cosas en las cuales podemos ir caminando con ellos. Hay cosas en las cuales podemos ir al lado de ellos poco a poco. Y a veces hacemos más
mal que bien con nuestros padres inconversos. Y en este primer punto, solo tenemos 2 puntos hoy. El primer punto es padres inconversos, el segundo punto es padres creyentes. Pero en este primer punto, padres inconversos, yo quiero que nos hagamos una pregunta que la vamos a responder de 3 maneras. En nuestro primer punto, padres inconversos, yo quiero que nos preguntemos, todos los que estamos aquí, ¿cómo tratar con nuestros padres incrédulos? ¿Cómo tratar con mi padre que no es creyente? Yo quisiera que levante la mano. ¿Cuántos aquí tienen al menos un padre que no es cristiano? Levante la mano. ¿Cuántos tienen al menos un padre que no es cristiano? Tenemos bastantes hermanos que tienen un padre que no es cristiano. Y la primera manera que respondemos a esta pregunta de cómo tratar con nuestros padres incrédulos, la respuesta es con el espíritu correcto. Y es lo primero que vamos a estar viendo ahora. Con el espíritu correcto. ¿Cómo yo trato con mi padre que no es creyente? Con el espíritu correcto, aun cuando él no es creyente. ¿Y cómo sería eso del espíritu correcto? Si defendemos algún principio cristiano, nunca debemos hacerlo de una manera contenciosa o impaciente. Aun cuando tú tengas la razón, tú no debes tener un espíritu de contender constantemente ni ser impaciente. Recuerda, tus padres no son cristianos, mucho menos de forma arrogante y crítica. Nunca debemos ser con nuestros padres incrédulos ni arrogantes ni críticos. No sé si le ha pasado, pero tal vez yo he pecado más de una vez en eso. Mis padres son cristianos, todavía no entienden muchas cosas que yo entiendo y yo los trato de manera arrogante. Yo digo, no, ustedes no saben, esto es así, asado, y en aquel tipo y en aquella época, y no nos damos cuenta que no estamos glorificando el nombre de Dios. Regresamos a la boda de los jóvenes, y el pastor está haciendo los arreglos de la boda con el joven matrimonio, y enseguida estos muchachos, ¿qué hacen? Echan al lado a sus padres. En vez de decirle a los padres, vengan papi, el pastor va a hablar con nosotros de los detalles de la boda, ellos no quieren escuchar lo que dicen sus padres, porque sus padres no son creyentes. En muchas ocasiones la forma en que alejan a sus padres no es una forma juiciosa, sino que en un tono áspero, en un tono que no trae gloria a Dios, le dicen a sus padres, no sé si han oído esa frase, dale para allá, o échate para allá, o no, ahora aquí tú no tienes que estar. Y tratan mal a sus padres sin traer honra, sin traer respeto a sus padres. Se nos olvida que el mandato no tiene una cláusula particular para padres no creyentes. O sea, sus padres cristianos, sean cristianos o no, debemos honrarlos. Si tú tienes un padre, sea cristiano o no, debes darle honra a tu padre. ¿Cuál es el llamado? El llamado es que cuando nos pidan que hagamos algo que no trae gloria a Dios, ya sea por restricción o mandato, nosotros le dejemos saber que nos da mucha pena, pero que no podemos obedecerle. Que nos hiere de lo más profundo, que lo lamentamos, pero no podemos obedecerle en ese aspecto. Hay muchas formas de decir que no a nuestros padres incrédulos. Nuestros padres incrédulos nos van a pedir cosas que no vienen de acorde con lo que el Señor dice en su palabra. Hay muchas maneras de decirle, papá, yo no puedo hacer eso que tú me estás pidiendo, y al mismo tiempo traer gloria a Dios. De alguna manera, si nuestra actitud es correcta con nuestros padres incrédulos, Dios puede utilizar eso para influir en la vida de ellos. Si nuestra actitud es incorrecta, también esa situación puede alejarlos más del Señor. Si nosotros, en vez de actuar de una manera piadosa con nuestros padres, los tratamos con arrogancia, nos tratamos con este tono de que nos lo sabemos todo, así bien por arriba, y los tratamos mal, les gritamos, los rechazamos, le vamos a hacer mucho daño a la causa de Cristo. No solo a nuestros padres, sino a los otros parientes cercanos que están observando nuestra conducta. Apartaremos a los padres de Cristo. A veces los padres llegan a este pensamiento y ellos dicen, mis hijos desde que se convirtieron en cristianos son obstinados, sabelotodos, duros, rígidos y legalistas. A veces, después que las personas se convierten en Cristo, tienen una conducta aún peor que antes de ser creyentes en este sentido. Porque empiezan a conocer cosas que no conocían, a estudiar cosas que no habían estudiado, a ver cosas que no habían visto. Y ese conocimiento que debería llevarnos a ser más como Cristo, porque el conocimiento no es malo. Lo malo es cuando no lo sabemos aplicar. Lo que hace es volvernos más arrogantes, volvernos más prepotentes, y hacemos mucho daño y mucho mal a la causa de Cristo.
Esto va a levantar una barrera cada vez más grande entre nuestros padres y nosotros y los va a alejar de Dios. Cada vez que nosotros actuamos así con nuestros padres, los alejamos más y más de Dios. Martin Lloyd-Jones expresa, y él pregunta, ¿por qué esto debería ser así? Y él responde, el hijo cristiano debería ser un hijo mejor que cualquier otro. El marido cristiano debería ser un marido mejor que cualquier otro. El empleado cristiano debería ser un empleado mejor que cualquier otro. El hombre de negocio cristiano debería ser el mejor hombre de negocio cristiano que cualquier otro. El profesional cristiano debería ser el mejor profesional cristiano que cualquier otro. Pero él responde, pero no en el sentido de capacidad. Cuando decimos el mejor, no es el que más sabe, no es el más inteligente, no es el más exitoso, sino en el sentido de carácter. Debería conducirse como ningún profesional se conduce, como ningún marido se conduce con su esposa, como ningún padre se comporta con sus hijos, como ningún hijo trata a sus padres. Ese es el hombre que está visitado por el Espíritu Santo. Recuerden el contexto, no os embriaguéis con vino, sino, lo pueden buscar antes, debemos ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y si tú tienes el Espíritu Santo, a medida que el Espíritu Santo te va llenando, a medida que el Espíritu Santo va habitando en ti, el Espíritu Santo va controlando tu carácter. Y tu carácter en muchos sentidos tiene que diferir de los hijos que no son creyentes. Si ahora mismo estamos, y me incluyo, tratando a nuestros padres inconversos, como mismo tratan nuestros compañeros a sus padres inconversos, estamos deshonrando el nombre de Dios. No estamos glorificando a Dios en ninguna manera. Cuando un hijo es lleno del Espíritu, por definición es un hijo ejemplar, es un hijo absolutamente mejor que aquel que carece del Espíritu Santo. El deseo del hijo cristiano debe ser siempre hacer lo que considera correcto, pero sin caer en un espíritu fariseísta que diezma la menta, el eneldo y el comino y deja lo más importante, la ley, la justicia y la misericordia. Si nosotros logramos hacer esto, nosotros vamos a tener un espíritu correcto. Y nosotros de verdad vamos a darle el trato que debemos dar bíblicamente a nuestros padres incrédulos. Pero repitamos la pregunta, ¿cómo tratar con nuestros padres incrédulos? Y hemos dicho con el espíritu correcto, y ya acabamos de hablar de esto. ¿Cuál sería el espíritu correcto? Un espíritu que no va a obedecer lo que los padres le pidan, que vaya en contra de la palabra de Dios, pero aun cuando estén en desacuerdo, van a tratar de explicarles de una manera correcta a sus padres, mira, no estoy de acuerdo con lo que me estás pidiendo, pero no los van a maltratar, no los van a humillar, no los van a avasallar. Ese sería el espíritu correcto. Pero volvemos a hacer la pregunta y repetimos, ¿cómo tratar con nuestros padres incrédulos? Y aquí viene la segunda manera de este punto que estamos tratando de padres incrédulos. La respuesta sería comprendiendo sus dificultades. Comprendiendo sus dificultades. ¿Y cuáles son las dificultades de un padre incrédulo? ¿Cuáles son? Consideremos, un hijo no cristiano entra en conflicto con un padre no cristiano. ¿Qué es lo que ocurre? Una guerra mundial. Cuando un hijo no cristiano entra en conflicto con un padre no cristiano, por supuesto que eso va a ir de mal en peor. Ninguno de los dos tiene el Espíritu Santo, ninguno de los dos tiene la Escritura, ninguno de los dos tiene a Cristo. Ahora, si fuera diferente, si fuera un hijo cristiano con un padre no cristiano, ¿cómo debería ser eso? ¿Debería ser igual? Debería haber un choque de personalidades, un choque de voluntades, una falta de entendimiento, empezar a opinar mal los unos de los otros, empiezan a mantenerse rígidos, que no se quieren ni saludar ni ver y se tratan así con indiferencia, con exasperación, sin la intención de entender el punto de vista opuesto de la otra persona. Por supuesto que no. Si tenemos el Espíritu Santo, esa no debería ser nuestra actitud. Nuestra actitud debería ser la de la reconciliación. Nuestra actitud debería ser la de la restauración. No hay lugar para el orgullo. No hay lugar para ganar una batalla. No hay lugar para ganar un punto de opinión. Porque lo que queremos es glorificar el nombre de Cristo. Y nosotros somos creyentes, pero nuestros padres no. Debemos comprender sus dificultades.
Ahora, cristiano, eso nunca debería ocurrir con nosotros. El cristiano debería saber por qué sus padres no pueden entenderlo y por qué se comportan de la manera que se comportan. En cierto sentido, no pueden obrar de otra manera. Ellos no pueden ver las cosas desde una perspectiva cristiana. Ellos son inconversos. Eso es imposible para ellos, mi hermano, y tenemos que entender eso. ¿Cómo tu padre va a entender lo que tú estás entendiendo? No lo puede entender porque él no tiene a Cristo. Sus ojos no han sido abiertos. El Espíritu Santo no ha obrado en su corazón. Y eso debería darte más gracia y más misericordia y más paciencia con tu padre inconverso. Entonces debemos recordar que nosotros también estuvimos en la misma condición y nosotros fuimos igualmente ciegos, iguales que ellos, pero gracias a Dios, al poder sobrenatural del Espíritu Santo, el Espíritu Santo obró en nuestros corazones y quitó las escamas de los ojos y nosotros pudimos abrazar el Evangelio, arrepentirnos y creer. Pero a nuestros padres todavía no lo ha ocurrido, mi hermano. Nuestros padres no les ha pasado. Por eso debemos tratarlo con el espíritu incorrecto, pero debemos entender sus dificultades a la hora de tratar con nuestros padres inconversos. Debemos ser amables con ellos, debemos ser pacientes, comprensivos, estar dispuestos a condescender en cosas secundarias. A veces nos encontramos discutiendo con el padre no cristiano por dónde vamos a poner el televisor. Y queremos llevar eso a la muerte y hacemos 3 días de ayuno y oración para que el Padre ponga el televisor en el lugar que nosotros queríamos que lo pusiéramos. Eso no tiene que ser literal, es para traerle una ilustración. Nosotros debemos salirle al encuentro a nuestros padres no cristianos. Debemos ayudarle y debemos aplacarle. El verdadero creyente, el creyente que tiene el Espíritu Santo, busca siempre la restauración. Si tu padre no es cristiano y tuvieron un conflicto, porque aun cuando somos creyentes, dice la Biblia que podemos pecar. Y en algún momento tal vez te airaste con tu padre, perdiste la paciencia y pecaste. Eso puede pasar, puede pasar. Pero ¿cuál debe ser tu actitud en tales casos? Después que estés ahí en tu oración con el Señor, cuando el Espíritu Santo empiece a inquietarte, llama a tu padre o ves a su casa en caso que tengas el privilegio de visitarle. Tal vez tan pronto como hoy cuando se acabe el culto, ves a su casa, tócale la puerta y dile: papá, perdóname, yo no te tenía que haber tratado así. Y habla con tu padre y busca la reconciliación, porque eso va a traer más gloria a Dios que tú ganes tu punto de vista de dónde debía ir el televisor. Dios está interesado en nuestros corazones, mi hermano, no solo en las cosas que pensamos o en cómo las pensamos. Hijos, versículo 1, obedecer en el Señor a vuestros padres. Está hablando a hijos cristianos que tienen este entendimiento. Está hablando a hijos creyentes, obedezcan a sus padres. En vez de enfocarse en la oposición de sus padres, enfóquense en el pecado que causa la división. Tal vez podrá haber un poco de pecado en ti que está causando esa división. En vez de reaccionar violentamente, enfóquense en entenderlo y mostrar simpatía. Y repetimos la pregunta: ¿cómo tratar con mis padres incrédulos? ¿Cómo puedo tratar con mis padres incrédulos? Y habíamos dicho, con el espíritu correcto. Hagámoslo de la manera correcta. Aun cuando creamos que tenemos la razón, aun cuando nos están pidiendo algo que no le va a traer gloria a Dios, hagámoslo con el espíritu correcto. Pero ¿cómo más yo puedo tratar con mis padres que son incrédulos? Bueno, yo tengo que conocer su indeficiencia, yo tengo que conocer que él todavía no es creyente, que Dios todavía no le ha abierto los ojos a él. Pero hay algo tercero que es muy importante y que hoy no podemos dejar pasar por alto en esta tarde, y esta es mi oración, que todos ustedes estén en esta página, y es preocupándonos por sus almas, preocupándonos por sus almas. ¿Qué significa preocupándonos por sus almas? Que nosotros vamos a anhelar de todo corazón que ellos sean salvos. Y eso significa que nosotros vamos a estar orando constantemente por la salvación de nuestros padres. Hay muchos motivos por los cuales orar, pero no podemos dejar de orar por la salvación de nuestros padres, y puedo incluir ahí la salvación de nuestros hijos. Honra a tu madre y a tu padre. Honra a tu padre y a tu madre. Amados hijos, el hecho de que ahora te has convertido en cristiano, pero tus padres no, eso no significa que debas mirarles despectivamente o tratarlos con menosprecio y desdén o hacerlos a un lado. A veces, como nuestro padre no piensa igual que nosotros, ya creemos que es una persona de segunda categoría y lo empezamos a echar a un lado y empezamos a esquivarlo, empezamos a evitarlo. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios.
quisiera que se pregunten, ¿cuál es la manera en la que más puedo honrar a mis padres? Hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos honrar a nuestros padres, pero pregúntate, ¿cuál es la manera en la cual más yo puedo honrar a mis padres, aún a los incrédulos? Y no hay una respuesta más importante que esta, y es preocupándonos por sus almas. La manera que más nosotros honramos a nuestros padres es preocupándonos porque nuestros padres conozcan el Evangelio. Les quisiera hacer alguna pregunta, casi 6 preguntas, y quisiera que las escuchen. Y serían, ¿estás orando por la salvación de tus padres? ¿Le has predicado el Evangelio alguna vez a tus padres incrédulos? En caso de que le hayas predicado el Evangelio, ¿con qué actitud le has predicado el Evangelio? Porque a veces podemos predicar el Evangelio, pero no con el espíritu correcto. Recuerden. ¿Cómo responde a las inquietudes de tus padres? Tal vez no tienes todas las respuestas y tienes que decirle, mira papá, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir leyendo. ¿Cómo responde a sus inquietudes? ¿Sientes que después que te convertiste estás más lejos de ellos que antes de ser creyente? Si ese es el caso, mi pregunta es, ¿la causa es Cristo? Porque si la causa no es Cristo, tenemos que analizarnos. Si estamos más lejos de nuestros padres, pero la causa no es el mismo Cristo, la causa no es que ellos quieren que hagamos cosas que no le agradan a Dios y nosotros decimos de la mejor manera con el espíritu correcto. No, papá, no, mamá, eso no trae gloria a Dios y no lo voy a hacer. Y si esa es la causa de que ellos mismos se han ido alejando, pues gloria a Dios. Pero si esa no es la causa, analicémonos y hagamos lo que haya que hacer. ¿Puede ser tu carácter la causa? Padres incrédulos. Aquí estamos analizando esta primera parte. Hemos preguntado cómo tratar con nuestros padres incrédulos. Y hemos dicho, con un espíritu correcto. Segundo, comprendiendo sus dificultades. Ellos son incrédulos. Y tercero, preocupándonos por sus almas. Y ahora quiero que hagamos un cambio. Hemos hablado de padres incrédulos, pero en realidad no hemos hablado de los padres. ¿De quién hemos hablado? De los hijos. Ahora, nuestro segundo punto es padre creyente, pero a partir de ahora sí vamos a hablar a los padres. ¿Cuántos padres creyentes hay aquí en esta tarde hoy? Levanten la mano. ¿Cuántos padres cristianos hay? Hay bastantes padres creyentes. El Señor obra a través de su palabra. El apóstol Pablo acaba de citar la ley. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, en el versículo 2. Ahora llegamos al versículo 4, y en el versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En el versículo 2, ¿a quién él estaba hablando? ¿Honra a quién? A madre y padre. Ahora en el versículo 2 dice, y vosotros padres. Pero la palabra padre en el original es pater. Es un término griego que se utilizaba para los patriarcas en señal de autoridad. Lo que está indicando es autoridad. El padre es un sustentador, una persona que sustenta, es un proveedor, es una persona que provee y es un guardián de su hogar. Ese es el significado en el original de pater, de este significado, de esta palabra. Cuando dice, y vosotros padres. Ahora el término aquí está siendo usado de manera general. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando dice padre está hablando de padres y madres. Hebreo 11:23 lo usa en el mismo sentido. Dice el autor de los Hebreos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. ¿Se entiende? O sea, ¿por quién fue escondido Moisés? Por sus padres, su padre y su madre. Aquí, así que el versículo 4, y vosotros padres, va a incluir a los papás y a las mamás. Así que ninguno de los dos se quede dormido. Si es posible, tóquenlo con el codo si está cerca. En tiempos como los nuestros ha sucedido algo, y es que hemos llegado en una situación en la cual el orden prácticamente ha sido revertido. Hemos pasado de una sociedad patriarcal a una sociedad matriarcal. Hemos pasado de un padre que en algún momento estuvimos hablando y vamos a hablar en el futuro un poquito con más profundidad, de un padre que de tanta autoridad que tenía se volvió abusivo, a un padre que fue declinando en su liderazgo y poco a poco la mujer tuvo que ir asumiendo el liderazgo y pasamos de patriarcas, ahora tenemos matriarcas.
Ahora tenemos una sociedad donde las mujeres en todos los sentidos son los líderes de todos los lugares y en todas las cosas. Pero este texto está invitando a un liderazgo compartido. Aquí no está bien ni el patriarcado ni el matriarcado, sino que la invitación es que padre y madre deben estar atentos a todas las situaciones de su hogar. Hay hogares que ustedes se lo encuentran que llega y constantemente la mamá le dice al papá, papá, se están portando mal. Papá, se están portando mal. La mamá se le olvida que ella tiene una dosis de responsabilidad. Por supuesto, cuando el líder del hogar está, él tiene que de alguna manera liderarlo todo. Pero también pasa diferente. Hay hogares que tú puedes llegar y constantemente el hombre está, mamá, se están portando mal. Mamá, se están portando mal. Y yo digo, pero tú eres el papá. ¿Cómo que mamá se están portando mal? ¿Por qué no haces algo? Tú eres el líder de su área. Ese es el peligro. Porque en un sentido el texto está invitando a los dos, a padre y a madre. Padre y madre, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Estamos presenciando una crisis en la sociedad, una crisis que está principalmente relacionada a este asunto de la disciplina. Lo vemos en el hogar, lo vemos en la escuela, lo vemos en los centros de trabajo. Ya las personas no quieren obedecer. Ya las personas no tienen una ética de trabajo. Ya las personas no tienen una disciplina. Ya las personas no tienen responsabilidad. La palabra responsabilidad es una palabra que está en peligro de extinción. La podemos casi que quitar del diccionario, perdón. Las personas solo piensan en derrochar sus vidas trabajando cada vez menos y pasando más tiempo de ocio. Si nosotros llegamos a los restaurantes, le va a pasar en muchos restaurantes, en muchos negocios de comida, que uno llega, que tienen este cartelito de se está contratando. No sé si lo han visto, yo por lo menos lo estoy viendo como nunca. Y hay negocios que uno llegaba a comer y antes en 15 minutos te atendían y ahora tienes que esperar 45 minutos, una hora o en ocasiones hasta irte. Porque las personas no están trabajando. Yo no sé de qué están viviendo, no me pregunten. No sé si están en la droga, yo no sé en qué están. Pero las personas, cada día son menos las personas que tienen responsabilidad y que menos se encargan de trabajar. Las personas no solo quieren trabajar cada vez menos, sino que demandan cada vez más dinero, placer, la llamada felicidad. En Europa se ha estilado este modelo de que hay que trabajar 4 días y descansar 3. Y no ha sido bueno. A la larga el modelo no ha sido bueno y no ha traído buenos resultados. Cada día son más y más los jóvenes que se niegan a aceptar sus responsabilidades. ¿Y dónde ustedes creen que empezó esto? En el hogar. Repítalo conmigo. En el hogar. Para que entienda la importancia del hogar. Todo esto está empujando al mundo más y más al fracaso completo. Yo me imagino, yo me pongo en la casa a imaginar, a mí me gusta soñar, yo no soy profeta ni hijo de profeta y creo que la palabra es completamente inspirada por Dios y útil para todos, pero a veces yo estoy en mi casa y pensando en el futuro, yo digo, yo me imagino el día que los doctores van a estar por Zoom como si estuvieran en la clínica pero están en su casa, que los hermanos por Amazon se van a comprar el material de rayos X, el material de todas las cosas y que casi todo se va a hacer de la casa, nadie va a salir, solamente van a tener trabajo los que trabajan en YouTube, en Amazon Flex y en cualquier otra cosa y yo no sé qué va a pasar porque es verdad que no me imagino los otros cómo van a arreglar las calles, yo no sé, pero yo no sé cuál es el final, pero yo veo esto y que cada día es más YouTube y que cada día es más Amazon y más, y yo no sé cómo va a parar, pero lo cierto es que cada día el resultado es que las personas están perdiendo la disciplina, las personas están perdiendo las responsabilidades y por ende cada día las personas quieren trabajar menos y tener más comodidad, más tiempo de descanso. Cuando el Imperio Romano cayó, algunas personas creen que fue debido a los bárbaros que estaban en el norte, los vándalos, los godos y todas esas personas que invadieron el Imperio de Roma. Pero en realidad eso no fue lo que pasó. Lo que le pasó al Imperio Romano fue que empezaron a hacer los juegos, aquellos grandes juegos en
en estos terrenos que hemos visto en las películas, empezaron a hacer fiestas y todo era juego, fiesta, piscinas. Los hombres empezaron a traicionar a su esposa, hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Y qué paró? En un imperio débil que al momento fue tragado por otras personas que no estaban tan preparadas como los romanos. Pero empezaron a descuidar la disciplina, empezaron a descuidar sus responsabilidades y por eso el imperio se les vino abajo completamente. No fueron los bárbaros. Eso mismo lo estamos viviendo hoy en muchos países. Solo importa el placer, los deportes, las bebidas, las drogas, volviéndose cada día más indisciplinados. Ahora, más hermanos, esta situación debemos sumarle otra muy importante, y es que ya nadie piensa por sí mismo. Entonces tenemos una situación donde nadie asume su responsabilidad y tenemos otra situación donde antes teníamos hombres y mujeres que pensaban por sí mismos. Les decían algo y buscaban un diccionario para comparar, buscaban un libro, le preguntaban al maestro de la escuela, en caso de la iglesia le preguntaban a sus pastores, pero ahora estamos en la época del YouTube. No tengo nada en contra de YouTube, yo veo YouTube. Pero los maestros de nosotros, ¿quiénes son ahora? Los YouTubers. Esos son los maestros de nosotros, las personas que nos enseñan, la televisión, y nosotros aclaramos todas nuestras dudas ahí. En vez de ir a un diccionario, de buscar un comentario bíblico, nosotros enseguida vamos para YouTube y vamos a ver qué dice fulano de tal, y ese es mi maestro, y ese es mi maestro. Las cosas han cambiado mucho. Entonces tenemos dos elementos de mucha importancia. Todo el mundo tiene la persona que le enseñan, personas que piensan por nosotros. Hemos perdido la capacidad de pensar por nosotros mismos. Hemos perdido esa capacidad. Y esto indudablemente desencadena en una situación triste y peligrosa. A los padres no asumir sus responsabilidades de criar a sus hijos disciplinados, entonces tenemos una sociedad, una iglesia, un país lleno de personas indisciplinadas, y para empeorarlo más, no están buscando la ayuda en el lugar adecuado. No están yendo al Señor en oración y lectura de la palabra, sino que cada cual está buscando la ayuda donde entiende y donde le parece. Y volvemos a leer el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando nosotros leemos el versículo, notamos que está tratando dos aspectos diferentes. Por una parte me habla de algo y por la otra me habla de otra cosa. Críen hijos disciplinados en el Señor y háganlo sin provocarlos a ira. Tenemos Proverbios 13:24, donde el Señor nos dice, y muchos otros textos, pero tenemos Proverbios 13:24, donde el Señor nos dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Críalo en disciplina, Proverbios. El que detiene el castigo no ama a su hijo, lo aborrece. Porque si lo amas debes disciplinarlo y debes instruirlo correctamente. Pero por otro lado tenemos este texto de Efesios 6:4a, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Todo el problema de la disciplina está entre estos dos límites y ambos se encuentran en las Escrituras. ¿Dónde está el problema? Que nosotros tendemos siempre a irnos más para un lugar que para otro. Solamente nos vamos para la parte de disciplina y se nos olvida no provocar la ira, o solamente provocamos a ira y no disciplinamos. Tenemos que captar los grandes principios bíblicos que gobiernan este asunto tan vital y urgente de la disciplina. Todo nuestro problema resulta de andar de un extremo a otro. Lo bíblico siempre será un equilibrio, una justicia que nunca fracasa. Es como observar la manera maravillosa en que están unidas la gracia y la ley, y así debería ser con este asunto. Nosotros debemos ver estas dos cosas de la mano, y no las vamos a ver hoy. Ya estamos terminando, las vamos a ver pronto, pero ore por eso. Ore para que Dios nos dé la gracia para explicarlo de una manera clara. Y no sé ustedes, pero muchos estamos lidiando con esta situación. Y como decíamos al principio, si usted no está lidiando con esta situación, puede ser de bendición a otros. Y si está en la palabra, es importante para todos los creyentes. La palabra entera es importante para todos los creyentes. Dios nos dé la gracia y la sabiduría para tratar con nuestros padres incrédulos con el espíritu correcto, comprendiendo sus dificultades y preocupándonos por sus almas. Dios nos ayude en esto.
a partir de hoy. Por otra parte, como padres creyentes que se encuentran aquí, no debemos olvidar que Dios nos entregó la autoridad de nuestros hijos para que invirtamos. Invertir significa tiempo, espacio, cantidad y todo lo que necesite, recursos materiales, para que invirtamos, viene la palabra invirtamos, en su disciplina, sin descuidar nuestra facilidad para airarlo, lo fácil que lo podemos airar. Y termino con la carta de un hijo creyente a un padre inconverso, y vamos a orar después. Oh Padre querido, te quiero pedir perdón por mi desesperación y trato brusco. Te quiero pedir perdón por no tenerte paciencia y ser injusto. ¿Cómo podría esperar que tú me entendieras si tus ojos no habían sido abiertos para que la luz vieras? En vez de mostrarte a Cristo, he mostrado una imagen desagradable y distorsionada de lo que es el cristianismo. Espero que me perdones espero que me perdones y nos podamos restaurar por completo. Oro para que Dios te salve y lo puedas ver con claridad, para que puedas ver la verdad que mis ojos un día vieron. Oro por tu salvación, viejo. Oro para que estemos juntos por la eternidad. Vamos a orar. Padre Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque, aunque a veces no nos guste, pero es tu palabra. Aunque a veces no la queramos obedecer, pero es lo que tú demandas y nosotros tenemos que ser obedientes a ti, nos guste o no nos guste, Señor. Padre, ayúdanos a obedecerla, Señor. Ayúdanos a ser humildes, Dios, a ser mansos, Señor, y acercarnos a nuestros padres incrédulos y pedirle perdón si tenemos que hacerlo, porque no hemos mostrado a Cristo en nuestro trato con ellos, Señor. Ayúdanos a serte fiel y a coger la palabra con seriedad, Señor. Ayúdanos a vivir la Biblia de verdad, Señor. Ayúdanos a no jugar al cristianismo, Señor. Ayúdanos a darle la importancia que llevan todos los asuntos. Ayúdanos a mantener un equilibrio como tú lo haces en las Escrituras, tratando de llevarlo todo para tu gloria, porque somos, y es nuestra tendencia, irnos a los extremos. Sosténnos en esta batalla espiritual. Sosténnos y ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.